Presentaré a Lew Rockwell, nuestro fundador, que inició el Instituto Macy's con la ayuda de Ron Paul, con la ayuda de Murray Rothbard, con la ayuda de Margaret von Macy's a principios de la década de 1980, y realmente ha visto crecer a la organización, y sé que significa mucho para él ver este tipo de participación. Dr. Paul, muchísimas gracias y a Lew Rockwell. El evento de hoy se trata de mirar hacia el futuro y lo que nos espera en 2016 y más allá. Tenemos mucho de qué preocuparnos para estar seguros. Los malos habituales están a la altura de su maldad habitual. Al mismo tiempo, estamos viviendo algunos cambios extremadamente positivos y me gustaría discutir varios de ellos hoy. Estos cambios han ocurrido tan rápidamente y sospecho que pocos de nosotros hemos absorbido completamente su verdadero significado. Si lo hubiéramos hecho, podríamos tener una visión del futuro mucho más segura de lo que muchos de nosotros tenemos hoy. Uno de ellos es obvio y ha estado sucediendo durante algún tiempo: los niveles de vida. Ya sea la mortalidad infantil, la ingesta calórica, el espacio vital, la calidad ambiental, la esperanza de vida, los ingresos reales o muchas otras contribuciones al bienestar humano, el movimiento no solo ha aumentado, sino que lo ha hecho de manera espectacular. Ahora, nuestro nivel de vida material está en todo, pero seguro que es algo. Considere estos hechos en la Inglaterra de finales del siglo XIX, las diferencias entre ricos y pobres eran evidentes no solo en los ingresos, sino también en métricas como la esperanza de vida e incluso la altura. Los ricos viven 17 años más que los pobres y eran 5 pulgadas más altos. Hoy esa discrepancia se ha reducido a 2 años y menos de 1 pulgada. En los Estados Unidos, el progreso material ha sido tan grande que los ingresos del hogar pobre promedio en el año 2000 lo habrían colocado en el 5 o 10% superior de todos los hogares en 1900. Si crees que no ha habido progreso ni siquiera en la última generación, pregúntate si te gustaría volver a 1977 y la máquina de escribir manual, esos gigantescos televisores pesados con 3 canales, automóviles sin aire acondicionado, sin mencionar sin internet, sin comunicación instantánea con nadie en cualquier parte del mundo, y sin acceso a los grandes logros literarios y académicos de la humanidad con solo presionar un botón. Esta explosión de riqueza material y nivel de vida tuvo su origen en la Revolución Industrial, un periodo y un fenómeno retratado en la mayoría de las aulas gubernamentales como una terrible catástrofe para la clase trabajadora. La narrativa preferida del Estado es bastante obvia. Sin la intervención del Estado, la condición de la persona promedio está destinada a deteriorarse. Una discusión académica entre los historiadores de ese periodo se conoce como el debate sobre el nivel de vida, y tomó la última mitad de la última mitad del siglo XX. En gran parte sin el conocimiento del público en general, los llamados optimistas, las personas que creían que la revolución industrial había elevado el nivel de vida. Sí, hay gente que no cree eso, fueron los claros ganadores. El único debate que todavía tiene lugar hoy implica señalar exactamente cuándo comenzó la mejora en los niveles de vida, no se ocurrió. Disculpe. El alcance del progreso material de la humanidad, y especialmente el de los más pobres, ha sido asombroso. Y mucho había ocurrido mucho antes de la creación de los estados de bienestar modernos en caso de que el Estado quisiera tratar de atribuirse el mérito, lo que por supuesto hace. Vivimos mucho mejor de lo que la gente ha vivido. Y la liberación de la miseria nos ha permitido perseguir en una escala mucho mayor que nunca, búsquedas que encontramos intelectualmente y espiritualmente satisfactorias, búsquedas que han sido imposibles e impensables para aquellos que nos precedieron. Así que eso es obvio. Obvio en los hechos, obvio en las implicaciones. Los seres humanos continúan viviendo cada vez mejor a pesar de todos los mejores esfuerzos del Estado. Aquí hay uno más sutil. Mientras la libertad ha luchado contra el poder, ha estado en una clara desventaja. De una forma u otra, el Estado ha dominado el moldeado de la opinión. Esta es una actividad esencial del Estado porque es la forma en que se adoctrina a la población en la necesidad y, en consecuencia, se la hace susceptible al ejercicio del poder estatal. Así es como Murray y Rothbard describieron nuestra situación. En los siglos pasados, la Iglesia ha constituido las clases moldeadoras de opinión exclusivas de la sociedad.
De ahí la importancia para el Estado y sus gobernantes de una iglesia establecida y la importancia para los libertarios del concepto de separar la iglesia y el Estado, lo que realmente significa no permitir que el Estado confiera a un grupo el monopolio de la función de moldear opiniones. En el siglo XX, la Iglesia fue reemplazada en su regla de moldear opiniones, o en esa hermosa frase, la ingeniería del consentimiento, por un enjambre de intelectuales, académicos, científicos sociales, tecnócratas, científicos políticos, trabajadores sociales, periodistas y los medios de comunicación en general y una y otra vez. A menudo se incluye por el bien de los viejos tiempos, por así decirlo, la aspersión de ministros y consejeros del Evangelio social de las iglesias principales. En resumen, el problema es que los malos, las clases dominantes, se han reunido para sí mismos, las élites intelectuales y mediáticas que son capaces de engañar a las masas para que consientan su gobierno, para adoctrinarlas, como dirían los marxistas, con una conciencia falsa. Más que cualquier otra cosa, este ha sido el problema que ha enfrentado el libertarismo desde que comenzó a surgir como una escuela de pensamiento distinta. Lo que defendemos es directamente contrario a los intereses del poder, y es el poder el que domina la función de muda de opinión, primero en las escuelas, luego en los medios de comunicación. Eso significa que las personas no se exponen a nuestras ideas, excepto tal vez en caricaturas. En las escuelas, nuestras ideas han sido ignoradas. En los medios, han pasado de ser ignorados. Siempre la estrategia preferida de los medios cuando nuestros números eran mucho más pequeños, a ser distorsionados y demonizados. Siempre me hacen reír los conservadores que dicen que la difusión de propaganda en las escuelas públicas es un fenómeno reciente. Si las escuelas no se hubieran desviado de su noble búsqueda de la verdad. Bueno, claro, como lo señalaron Fact y Murray Roseberg en su pequeño libro, Educación gratuita y obligatoria, el propósito de la escolarización administrada por el gobierno desde el principio fue adoctrinar a los estudiantes en un conjunto de creencias establecidas para reforzar las prioridades de la autoridad establecida. El movimiento de educación en el hogar ataca esta raíz y rama. Es uno de los fenómenos sociales más significativos de nuestro tiempo. En poco tiempo, se hizo tan grande que ni siquiera el Estado pudo abolirlo. Con millones de personas retirándose del aparato primario de moldear opiniones del Estado, lo que les quedaba a estas personas era estar seguras de que ellas mismas estaban enseñando cosas que eran sólidas y confiables y que no estaban parcialmente cautivadas por la propaganda estatal. El nuevo plan de estudios de educación en el hogar de Ron Paul ayudó a resolver este mismo problema. Los estudiantes no pasarán por una docena de años de educación formal sin escuchar los nombres de Macy's, Bastia, Roseberg. Se darán cuenta de que hay otro lado de la historia raída del Estado. Con el clic de un mouse, todo el plan de estudios está disponible para cualquier familia, en cualquier parte del mundo. Del mismo modo, Khan Academy enseña matemáticas desde los conceptos más elementales hasta los más avanzados en una gran serie de increíbles videos en línea gratuitos. Se ha aventurado en otras áreas, pero realmente las matemáticas son su fortaleza. Millones de niños lo usan. La existencia misma de recursos como este, y hay más de ellos de los que puede creer, puede ayudar a plantear la pregunta. Si los niños pueden obtener una educación de primera categoría por poco o nada, ¿por qué pagamos impuestos a la propiedad tan enormes todos los años? A nivel universitario, 2015 fue un año muy malo para sus relaciones públicas. En un campus tras otro, los padres horrorizados descubrieron que, en todo caso, la histeria y la intimidación izquierdistas eran mucho peores de lo que ninguno de ellos se había dado cuenta antes. Las instituciones fueron cerradas por demandas extrañas, absurdas e incluso imposibles. Las demandas en sí mismas eran consecuencias del campus y los incidentes que los activistas estudiantiles insistieron en que eran evidencia de racismo sistémico, pero que en un examen más detallado resultaron ser extremadamente leves, en realidad benignos o, a menudo, hechos de tela entera. Como de costumbre, los ideólogos de la diversidad no tienen ningún interés en la diversidad y dan por sentado que todos deberían ser conducidos a la prueba convencional de 4 años. Pero, ¿qué pasaría si diferentes personas pudieran elegir los caminos educativos que les convienen? Ya estamos empezando a ver esto con lugares como Hack Reactor, cuyo curso intensivo de estudio de 12 semanas produce programadores que tienen una gran demanda. Tienen una tasa de contratación del 99% y sus graduados ganan un salario inicial promedio de $105 al año. ¿O qué tal esto? ¿Podrían estar en la Universidad de Google algún día?
Ahora, una universidad de Google enseñará puntos de vista convencionales, sin duda, pero aclimatará al pueblo estadounidense cada vez más a la creación de materiales educativos, planes de estudio y mecanismos de entrega por parte de instituciones distintas del Estado. Y como Gary North se pregunta, si hay una universidad de Google cuando salga de la escuela secundaria de Google y en los niveles de grado. La universidad en sí es un dinosaurio apuntalado por la inercia social y el subsidio del gobierno. Lo último que deberíamos querer es hacerlo gratis. Cualquier profesor puede decirle que la mayoría, a veces la gran mayoría de los estudiantes universitarios tienen poca aptitud para actividades académicas e incluso menos curiosidad intelectual. Desviar aún más personas a este camino es socialmente indeseable y económicamente derrochador en un grado desastroso. El Instituto Maísis, por otro lado, es un microcosmos del sistema universitario del futuro. Académico, de alta tecnología y barato. Con la tecnología empujando el precio de la instrucción dramáticamente más bajo, ¿qué razón habrá en el futuro para desembolsar más de $60 un año por el privilegio de ser intimidado y propagandizado? Igualmente significativos en términos de moldeamiento de opinión y el desmoronamiento del monopolio del Estado son los golpes sufridos por los medios tradicionales, particularmente en su forma impresa. Ninguno de nosotros podría haber esperado vivir en un mundo en el que el New York Times y el Washington Post están perdiendo dinero, lo cual es algo muy bueno de ver. Ambos se están encogiendo. El Times incluso ha planteado la idea de que algún día puede que no haya más New York Times impreso. Voy a hablar de un gran sueño. Los números de los periódicos impresos, de hecho, son incluso peores de lo que piensas. Solo en el periodo de 2 años de 2013 a 2015 se produjeron pérdidas catastróficas en suscriptores. Las cifras del Wall Street Journal cayeron de unas 5 millones a menos de 1 millones. El New York Times pasó de 731 a 528, el Washington Post ha disminuido de 431 a 330. Las cifras de USA Today son realmente horribles, de 1 a 4 millones a menos de 300, o tal vez no tan horribles. Esta es una noticia extremadamente mala para los medios del establishment. Mientras tanto, las fuentes alternativas de noticias y comentarios continúan creciendo y floreciendo. El establishment no puede hacer nada al respecto. Durante los diversos periodos previos a la guerra con Irán, por ejemplo, el mundo pudo descubrir la verdad real sobre las afirmaciones del belicista gracias a una variedad de fuentes de noticias a las que la mayoría de la gente ahora tiene acceso. Más extraordinarios aún fueron los videos de YouTube creados por occidentales que viajaron a Irán, exploraron el país y hablaron con su gente. En lugar de la cultura alienígena llena de personas aterradoras y enojadas que querían matarnos a todos, encontraron personas normales, familias normales, negocios normales y personas que aman a la gente de Occidente, incluso si no pensaban mucho en sus gobiernos. Iraníes inteligentes. ¿Cuándo en la historia del mundo ha sido posible algo tan gloriosamente subversivo? Y si no eran occidentales tratando de transmitir la verdad sobre el pueblo iraní, eran israelíes e iraníes comunes intercambiando mensajes de paz. Todos sabían que los políticos no tenían esperanza, por lo que se apelaron directamente entre sí, transmitiendo sentimientos inolvidables de buena voluntad. La función tradicional de los medios de comunicación estadounidenses ha sido limitar el alcance del debate permisible y promover la narrativa oficial del régimen sobre los acontecimientos actuales. Incluso cuando los medios de comunicación parecen oponerse al Estado como, por ejemplo, con Watergate, esto es solo una ilusión. Los críticos periodísticos de Richard Nixon estaban preocupados de que las enormidades del 37º presidente hubieran empañado la presidencia. Por supuesto, ese es el gran legado de Nixon. Por lo tanto, cada vez que intente desanimarse, recuerde que el monopolio del Estado y la función de moldear opiniones es más débil y vulnerable que nunca. Este es un desarrollo que pocos podrían haber predicho. Al identificar estas tendencias importantes y favorables, no deseo que me malinterpreten. No estoy sugiriendo que la victoria ya esté a nuestro alcance o que también no estamos presenciando algunas tendencias y desarrollos verdaderamente horribles. Sé que el horror está muy bien, al igual que tú. Pero la lucha por la libertad, que ha existido desde el principio de los tiempos, es probable que continúe hasta el final. Lo que estoy diciendo es esto: no debemos permitir que nuestras tribulaciones presentes nos cieguen a los cambios trascendentales que estamos viviendo y cuyas consecuencias son tan potencialmente de gran alcance que incluso ahora no podemos predecir su futuro.
Pero con el monopolio del Estado sobre la difusión de opiniones desmoronándose año tras año, es difícil creer que el futuro de la causa de la libertad no sea más brillante de lo que ha sido en nuestras vidas. De hecho, cuando la gente dice que la situación es desesperada, pienso en cómo era la vida durante la vida de Murray, que no fue hace tanto tiempo. No solo el movimiento libertario, si es que podíamos llamarlo así, se desvanecía para ser pequeño, sino que las perspectivas de su crecimiento eran prácticamente nulas. Con un medio hostil completamente dominante en el campo del moldeado de opinión, los libertarios enfrentaron una batalla extremadamente lenta y cuesta arriba. Eso nunca molestó a Murray, por supuesto, quien disfrutó de la lucha e hizo lo correcto, sin importar los obstáculos. Pero las posibilidades de que haya pensado en llegar a millones de personas, esencialmente cero. O pienso en los primeros días del Instituto Mesas. Si alguien quería un artículo que habíamos escrito, tendría que llamarnos o escribirnos. Tuvimos que fotocopiar el artículo, ponerlo en un sobre, ponerle un sello del gobierno, ponerlo en el correo del gobierno y enviárselo. Para los estándares de hoy, eso parece inútil. Hoy en día, no solo cualquier persona en todo el mundo puede navegar fácilmente por toda nuestra colección de decenas de miles de artículos, sin mencionar libros, cursos y videos, pero también puede compartir cualquiera de nuestros materiales en un instante. Y, de hecho, las personas pueden tropezar con nuestro material por accidente. A diferencia de nuestro investigador que nos llamó por un artículo, cualquier usuario de computadora en cualquier parte del mundo puede encontrar algo que hemos producido, ya sea en el curso de su propia investigación o descubriéndonos a través de una publicación en las redes sociales, o que un amigo se lo envíe. Y como apuesto a que muchas personas en esta misma sala pueden atestiguar, ese artículo, video o libro es a menudo la puerta que lleva a alguien irreversiblemente por el camino hacia la economía y el libertarismo austriacos. A medida que colapsa el monopolio moldeador de opinión del Estado, el Instituto Mises está preparado para desempeñar un papel más importante que nunca. Pero con nuestros oradores, nuestros académicos, nuestro canal de YouTube, nuestros eventos, nuestra vasta colección de medios y nuestros programas educativos para estudiantes. Las luces más brillantes del libertarismo de hoy llegaron a través de nuestros programas como estudiantes o fueron enseñados por quienes lo hicieron. No hay organización en ninguna parte que haya sido más firme y principista y más incansable en la transmisión de nuestras ideas a las generaciones futuras. No podemos hacer lo que hacemos sin su ayuda, por supuesto. Únase a nosotros como partidarios del Instituto Mesas. Trabajemos juntos para asegurarnos de que el viejo mundo que esperamos esté desapareciendo ante nuestros ojos, un mundo de mentiras, propaganda, planificación central y guerra pueda ser reemplazado sin otra forma de planificación central, sino por un mundo de paz, libertad, verdad y prosperidad. Gracias.